Ok, ¿me escuchan? Quisiera que todos a ver, Joana, tú eres mi nexo, tú me confirmas, ¿ya? Perfecto. Entonces, buenas noches con todos. Continuamos con el desarrollo del diplomado en lo que nos corresponde a la primera fase de la contratación, que son las actuaciones preparatorias. Posteriormente seguirán teniendo sus módulos, método de selección, ejecución de contractual, probablemente resolución de conflictos. La clase anterior, nosotros estuvimos conversando respecto del ámbito de aplicación de la norma de contratación. Recuerden, estuvimos hablando del ámbito subjetivo, que estaba referido al tema de quiénes deberían aplicar la norma, ¿verdad? A quién iba dirigida esta norma. Y ya concluimos que esta norma va dirigida para todas aquellas entidades públicas que justamente se conozcan bajo el término genérico de entidad, ¿cierto? Y que además lo utilizaban para poder proveerse de bienes, servicios, consultorías y ejecuciones de obras, lo importante, los recursos del Estado, ¿cierto? Esos recursos públicos. Eso entonces era, digamos, en principio la regla general de quienes estaban obligados de aplicar la norma. Y en cuanto al ámbito objetivo, teníamos que esta norma se aplica para todas las contrataciones de bienes, servicios, consultorías y obras, ¿cierto? Y en cuanto al ámbito temporal, también dijimos que las normas se aplican a partir de la entrada en vigencia de las normas. Entonces, una norma entra en vigencia a partir de que o es aplicable para el proceso cuya convocatoria se realiza a partir de la fecha de entrada en vigencia. Entonces, estuvimos hablando de eso, ¿verdad? Ámbito subjetivo, ámbito objetivo y ámbito temporal. También estuvimos hablando de algunas excepciones. Toda regla tiene su excepción. Y estuvimos hablando de algunas excepciones, puesto que hay algunas situaciones en las que, a pesar de cumplirse, pues ya, ¿me escuchan? Ok, se me escucha bien. Ya, lo que pasa es que yo de pronto no los puedo ver, pero lo importante es que ustedes me ven y me escuchen. Si me escuchan bien, agradecería que me contesten. Joana, un segundito. No sé, yo no los puedo ver, no sé, por ahí se falló algo, pero solo quisiera que ustedes me confirmen si se me escucha y se me ve para poder continuar. Perfecto, listo. Entonces, a ver, déjenme ver porque el tema es que la diapositiva yo no lo puedo ver. Ya, ahí estamos. Listo. Entonces les comentaba de que dijimos que toda regla tiene su excepción. Entonces, en principio dijimos que la entidad pública que maneja recursos públicos tenía que aplicar esta norma. Sin embargo, hay ocasiones en las que, a pesar de que sean entidades públicas las que contraten bienes, servicios, consultorías y obras, están exoneradas de aplicar la norma de contrataciones. Y ese día estuvimos viendo justamente algunos supuestos de inaplicación, ¿verdad? Supuestos en los que no se aplica la norma de contrataciones y tenemos dos grandes rubros. Un rubro de aquellas contrataciones en las que no se aplica la ley de contrataciones y el OCE como organismo supervisor de las contrataciones dice, ¿sabes qué? Yo no tengo competencia bajo las contrataciones que estás haciendo, así es que puedes realizarlas como mejor te parezca. Y hay otro grupo en las que, a pesar de que no se aplica la norma de contrataciones, están sujetas a la supervisión de la ley, supervisión del organismo supervisor de las contrataciones del Estado, o sea, el OCE. ¿Cuáles son esas compras? Las más comunes son las famosas llamadas compras por contratación directa o fuera del ámbito de aplicación de la normativa, que son iguales o por montos iguales o menores a las 8 UIT. Esas compras por montos iguales o menores a las 8 UIT no se le aplica la ley de contrataciones, pero sin embargo están sujetas a la supervisión del OCE. ¿Qué implica ello? Implica, por ejemplo, de que para que las entidades públicas puedan contratar por estos montos,
deben tener en cuenta que al contratar, realicen esa contratación con un proveedor inscrito en el Registro Nacional de Proveedores. Que este proveedor no esté impedido ni inhabilitado para contratar con el Estado. En la siguiente clase vamos a ver justamente cuáles son esos impedimentos o cuáles son esas prohibiciones para contratar con el Estado. Adicionalmente, también se le pedirá pues el tema de su registro, como les mencionaba, nacional de proveedores. Entonces, esas son algunas condiciones que, por ejemplo, pide el OCDE como organismo supervisor para aquellas compras en las que no se aplica la ley, pero están sujetas a supervisión. ¿Ya? Ahora, siempre preguntan, siempre me consultan. Entonces, ¿qué aplico a estas contrataciones que como entidad hacemos y el monto no supera a las 8 UITs? ¿Qué le aplico? La respuesta es muy sencilla. Le aplica simplemente las normas del derecho público. Estamos hablando, por ejemplo, del Código Civil. Es un contrato de naturaleza civil, cualquier tipo de contrato. Puedes tú también supletoriamente incluirle de repente normas de la misma ley de contrataciones. O es mucho mejor aún cuando las entidades públicas elaboran una directiva interna que se denomine, por ejemplo, directiva interna para contrataciones por montos iguales o inferiores a 8 UITs. De tal forma que la entidad reglamente y siempre siga, cada vez que se va a realizar una contratación por estos montos, siempre siga esas directivas y no esté pues a criterio de cada uno de los funcionarios que realizan estas compras, pues justamente ahí vienen los problemas, ¿cierto? Entonces, como recomendación, yo siempre les digo a las entidades públicas, si pueden reglamentar, elaboren sus directivas de trabajo de tal forma que siempre estemos protegidos por una norma interna y podamos actuar pues, acorde a la ley de contratación. También estuvimos conversando, por ejemplo, que en este caso no se aplicaba para los temas del convenio marco. Les expliqué pues un poquito el tema de convenio marco, que igual lo van a ver con mucha más amplitud cuando vean los métodos de selección. El acuerdo marco les mencioné de que la manera tradicional de convocar un proceso de selección es publicitándolo a través de la plataforma del SEACE. Vamos a poner el siguiente ejemplo. Yo soy entidad pública y necesito contratar bienes, servicios y necesito publicarlo a través de la plataforma del SEACE, mis requerimientos, para que cada proveedor interesado en participar en este proceso pueda presentar su oferta, pueda lanzar precios y finalmente yo como entidad tengo que calificar con qué proveedor voy a contratar, voy a adjudicarle la buena pro. Esa es la metodología de cualquier proceso. Sin embargo, en el convenio marco pasa algo distinto, porque quien selecciona a los proveedores de manera previa es Perú Compras. Perú Compras, a través de un proceso que ellos mismos organizan, por ejemplo, dicen, actualmente están convocando, dice, tienes convocatoria para proveedores de bienes de ayuda humanitaria. Todos los proveedores que estén interesados en vender este tipo de servicios pueden inscribirse en la plataforma de Perú Compras y obtener pues un código a través del cual podrán realizar todas sus contrataciones a través de la plataforma de Perú Compras. De tal forma que cada vez que una entidad pública necesite comprar aquellos bienes que estén registrados en esta plataforma de Perú Compras, podrán ingresar y simplemente contratar de manera, por llamarlo así, directa. Simplemente ingresan a la plataforma de Perú Compras, encuentran el bien que están buscando y seleccionan al proveedor de su interés. Este proveedor realiza una oferta Ok, dame un minuto. Ahora, hola. Ya, ¿sí? Ok. Uy, avísenme, avísenme por favor si es que se va el tema del audio para poder corregirlo en el momento, ¿sí? Y espero que me hayan estado siguiendo. Entonces,
indicaba pues que estas son algunas excepciones a la regla general, que es que las entidades públicas que paguen la contratación de bienes, servicios y consultorías con recursos públicos deban utilizar la ley de contrataciones. Sabemos entonces que hay algunas excepciones. ¿Sí? Y en esto ya les hubiese quedado todo el tema ahí, o si tienen alguna pregunta respecto de la clase anterior, les agradecería de una vez que me la puedan hacer antes de que pasemos al siguiente tema. ¿Todo ok? ¿Sí? Recuerden entonces, listo. Recuerden entonces tus diapositivas, me piden, ya. Ya se las pasé las diapositivas. Ah, me dicen que no se ven. A ver, vamos a compartirlas entonces. Un segundito. Ahora, ¿listo? Ahora sí. Perfecto, listo. Entonces, vamos a pasar ahora a hablar el tema de la parte neutral, no solamente de la ley de contrataciones, sino de cualquier ley, de cualquier ámbito y de cualquier aspecto. No me estoy refiriendo al tema de los principios. Y es que toda ley tiene pues como ente rector, como pilar de la norma, unos principios, ¿verdad? Y si nosotros recordamos nuestras clases, bueno, en mi caso de introducción al derecho, en el tema de ustedes, tal vez de la profesión que ustedes hayan estudiado, siempre llevamos en la parte de ontología, metodología, el tema de los principios, de la cuestión ética, etcétera, ¿verdad? Tenemos un código de cada uno de sus colegios profesionales, etcétera, donde hablamos de los principios, ¿verdad? Y ustedes recordarán, pues, ¿qué son los principios? Los principios son las bases, son las directrices, es el camino que debe reinar, que debe seguir toda contratación pública. Y, a ver, perdón, me dice Diana que no escucha. Sí, ok. Entonces, les indicaba pues que el tema de los principios es un tema muy importante porque estos principios justamente son los que se tienen que aplicar a lo largo de toda la contratación. Recuerdan ustedes, en la clase inicial, yo les mencioné de que toda contratación pública se organizaba a través de 3 etapas, ¿verdad? La etapa de actuaciones preparatorias, la etapa de proceso de selección y la etapa de ejecución contractual. Pues fíjense que en todas estas etapas, desde la etapa inicial hasta la etapa final, los principios juegan un papel muy importante, ¿correcto? ¿Por qué? Porque estos principios me van a servir, por ejemplo, como criterio de interpretación para cualquier vacío que yo tenga en la norma de contrataciones. Oye, pero la ley no señala, pues, qué se debe hacer en caso el proveedor haya cumplido con esto, pero no le dieron la conformidad. Oye, no, la norma no dice nada. Allí aplicamos los principios de la norma de contratación. Cuando ustedes como proveedores quieren participar en una contratación y no encuentran respuesta, no encuentran un artículo específico que en el que puedan encuadrar el problema por el que están atravesando, allí está la aplicación de la ¿sí? Listo. Entonces, a ver, yo quisiera, para ir haciendo un poco dinámica este tema, que cada uno de ustedes, Diana, Delia, que están en Hugo, que están en la clase, me digan pues para ustedes qué son los principios o para qué sirven, cómo se utilizan, qué sé yo, alguna idea que podamos dar de los principios en la ley de contratación. A ver, los leo, no digo los escucho, sino los leo. Vamos a ver, Hugo, ¿sí? A ver, los estoy queriendo leer. Quiero, por favor, que ustedes mismos me escriban, me den alguna visión, alguna noción
que ya acá Marco me pone alguna visión de lo que son los principios. ¿Qué creen ustedes que son los principios? En sus propias palabras, ¿qué son los principios? ¿Para qué me sirven los principios? ¿Cómo puedo aplicar los principios? ¿Sí? Por aquí me habla, a ver, claro, me están dando algunos tipos de principios, ¿no? Me dicen, por ejemplo, veracidad, honestidad, claro, pero esos son los principios. ¿Pero qué son esos principios? Por aquí me dice Viera, dicen normas, claro, normas. Perfecto, por aquí Germán me dice, ¿no? Los principios son la base de la ley. Correcto, ¿sí? Igual Delia también me menciona, ¿verdad? Que son las bases las normas son básicas, dicen, ¿no? Normas básicas de la ley. Son la base ética, me menciona aquí Fernando. Por aquí Jan me escribe y dice, entiendo como principios los parámetros o bases, dice, los cuales se deben cumplir y regir. Correcto, ¿cierto? Deme un segundito para poder cogerle de ahí que está acá. Deme un minuto. Dice, parámetros, perfecto, dice, regla que se cumple o debe seguirse con cierto propósito como consecuencia necesaria de algo o con el fin de lograr conseguirlo, dice, ¿no? Correcto. Es así, me alegra mucho leerlos y me alegra mucho saber que tienen pues la noción del tema de los principios, porque en realidad es todo eso que ustedes han mencionado. Son las reglas base, es el parámetro que va a orientar las actuaciones, son las reglas que debemos seguir con cierto propósito, efectivamente, todo lo que ustedes mencionan. Y es así que en realidad estos principios pues nos van a ayudar, como se los mencionaba, en la tramitación de todas las etapas de un proceso de selección. Y fíjense que como artículo segundo en nuestra ley de contrataciones, la norma expresa los principios, porque justamente son la base, lo inicial de toda contratación. La ley de contrataciones, en su primer artículo, nos menciona cuál es la finalidad de la ley y como segundo principio de importancia nos habla, perdón, como segundo artículo en importancia nos habla de los principios. Y señala lo siguiente, fíjense ustedes, las contrataciones del Estado se desarrollan con fundamento en los siguientes principios, o sea, en los que vamos a estudiar, pero dice sin perjuicio de otros principios generales del derecho público. Estos principios me van a servir, señala literalmente la norma, como criterio interpretativo para la aplicación de la presente ley y su reglamento. Y además, que es lo que ustedes han mencionado, como parámetros para la actuación de quienes intervengan en dichas contrataciones. Entonces yo me pregunto, ¿quiénes son los que intervienen en las contrataciones? ¿Quiénes intervienen en una contratación pública? Interviene la entidad. ¿Quién más interviene en una contratación pública? Interviene el proveedor, ¿cierto? Entonces tenemos entidad y tenemos proveedor. Y dentro de la entidad tenemos quienes intervienen, la entidad y el proveedor. Perfecto, Enrique. Y dentro de la entidad tenemos a funcionarios, ¿verdad? Como ya hemos conversado, ¿cuál es una de las áreas que trabaja o que tiene que ver con la contratación pública? El área usuaria, ¿verdad? Que es el que va a hacer su requerimiento. Otra área o dependencia, tenemos el órgano encargado de las contrataciones, correcto. Tenemos también el comité, muy bien. El titular de la entidad, ¿verdad? El titular de la entidad que es el que va a aprobar, por ejemplo, las bases, el que va a declarar las nulidades, la máxima autoridad representativa de la entidad. Entonces, todas estas personas que intervienen en la contratación pública deben aplicar estos principios. Por lo tanto, no son exclusivos de la entidad, sino que también, y muy importantes, que deben ser cumplidos por los proveedores. Y vamos a ver sobre todo el principio llamado de integridad, que tiene que ver mucho con la actuación de los proveedores. Es un principio que fue recogido por la modificación de la 3022.5 con la finalidad de paliar un poco las situaciones pues, de corrupción que veníamos viviendo. Eso. Entonces, vamos pues, sin más preámbulo, a conversar sobre los principios. Y aquí, en esta
en esta lámina, muy dinámica de colorcitos, les he puesto justamente todos los principios que rigen la contratación pública. Tenemos así al principio de la libertad de concurrencia. Tenemos entonces el principio de libertad de concurrencia, igualdad de trato, transparencia, publicidad, competencia, eficacia y eficiencia, vigencia tecnológica, sostenibilidad ambiental y social, la equidad y la integridad. Entonces son 10 principios que rigen las contrataciones públicas. Recuerden ustedes que el mismo artículo segundo no limita la aplicación de estos principios solamente a estos principios, disculpen, sino también a otros principios que puedan ser recogidos, dice, del derecho público. Vamos a conversar más adelante de cuáles pueden ser esos otros principios del derecho público que pueden aplicarse a, por ejemplo, las contrataciones públicas. ¿Está bien? Listo. Entonces, vamos a conversar de cada uno de estos principios. Yo les voy a explicar el concepto y a su vez vamos a poner ejemplos, ¿ya? Aquí en el tema de los principios me gusta poner muchos ejemplos para poder entenderlos y también para que ustedes puedan hacerme preguntas y podamos, pues, definitivamente marcar el tema de la diferencia con los principios. Entonces ya dijimos que los principios sirven como criterio interpretativo o integrador de la norma, ¿verdad? Y que además sirven como parámetro de actuación de quienes intervienen en la contratación. Y vamos a conversar respecto de cada uno de estos principios. El primer principio que nos señala la norma de contrataciones es el principio de libertad de concurrencia, el mismo que señala que las entidades promueven el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación que realicen, ¿ya? Debiendo, señala la norma, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias. Y además señala la norma que se encuentra prohibida las actuaciones de prácticas que limiten o afecten la concurrencia de proveedores. ¿Y a qué se refiere la norma con eso? La libertad de concurrencia. ¿Qué implica la concurrencia? ¿Qué significa concurrir? Concurrir significa la participación, ¿verdad? ¿Qué es lo que le interesa a una entidad pública? ¿Que exista un solo proveedor? ¿O que por el contrario existan varios proveedores interesados en poder brindarme determinado bien, determinado servicio, determinada ejecución de obra? Lo que le debe interesar realmente y lo que debe promover es la concurrencia, la mayor posibilidad o la mayor cantidad posible de proveedores interesados en participar en mi proceso. Entonces yo como entidad pública estoy obligado a promover ese libre acceso a todos los proveedores. Entonces, ¿qué debo hacer para ello? Justamente la norma señala que lo que debo hacer es evitar exigencias y formalidades costosas e innecesarias. Por ejemplo, vamos a imaginar que todos ustedes, todos nosotros somos 10 compañeros, qué sé yo, abogados, es la carrera que tengo. Y de pronto la municipalidad de Piura convoca un proceso de selección y requiere pues un abogado, ¿correcto? Para poder ejercer en las veces de procuraduría en un área especializada que es justamente el tema de contratación. Entonces todos nosotros como proveedores, abogados, estamos interesados en poder participar. Oye, mira, esta convocatoria está interesante, ¿qué tal si podemos participar? Pero resulta que la entidad solicita como requisito de calificación indispensable para poder participar de este proceso que adjuntemos nuestro certificado de habilidad vigente, o sea, la constancia de habilidad vigente. ¿Y qué es esa constancia de habilidad vigente? En el caso del Colegio de Abogados, por ejemplo, por eso les pongo el ejemplo del Colegio de Abogados, la habilitación implica solamente el realizar un pago, es decir, el estar al día en tus pagos para poder firmar pues tus escritos. Pero, por ejemplo,
no necesariamente todos los abogados necesitamos estar habilitados para ejercer cualquier función. Me explico. Por ejemplo, yo vengo trabajando en el área de contrataciones de una entidad pública como abogado, pero viendo temas administrativos. Entonces, no tengo la necesidad de firmar, de poder firmar algún escrito. Por lo tanto, no me requieren pues esta constancia de habilidad. Pero sin embargo, para participar de ese proceso de selección convocado que está convocando a la Municipalidad Provincial, sí necesito esa constancia de habilidad, porque ahí voy a ejercer labores de procuraduría, y el procurador justamente es el que va a defender a la entidad, va a representar, y sí necesita presentar escritos justamente como abogado. Entonces, ¿es importante? Sí es importante, requiero esa constancia de habilitación. Entonces, imagínense que colocaran ese requisito como requisito indispensable para poder participar. Y vuelvo a repetir, nosotros somos 10 compañeros, que todos somos abogados, pero sin embargo hemos estado ejerciendo diferentes funciones y solamente pues hay uno o dos que tienen esa constancia de habilitación porque efectivamente están en el ejercicio. Yo les pregunto, ¿eso será promover el libre acceso? ¿Cuántos vamos a ganar ese proceso? ¿Los 10? ¿Los 20? ¿O solo uno? Solo uno, ¿verdad? Exactamente. Entonces, imagínense que a nosotros nos pongan como condición ponernos al día como nuestra constancia de habilitación para poder participar. Oye, yo diría un ratito, yo debo hace 5 años, o sea, debo más de 1,000 soles. Mejor no pago, pues porque yo no sé si voy a ganar. Si yo tuviera la seguridad de que voy a ganar, pues invierto, ¿no? Pero si no, ¿para qué? Entonces, ¿qué está haciendo la entidad? Justamente está incumpliendo este principio de la libertad de concurrencia. Porque al contrario, en lugar de promover la competencia, de promover la participación, lo que está haciendo es colocando exigencias, en este caso formalidades costosas, porque va a ser costoso, y además innecesario, porque como vuelvo a repetir, los 10 o los 20 no vamos a ganar el proceso de selección, solamente va a ganar uno. Oiga, doctora, so usted nos está diciendo que en todo caso mejor no se pide ese documento porque no es importante. No, sí es importante. La cosa o el hecho está en qué momento pedirlo. ¿Qué les parece si en lugar de pedir este documento como un requisito indispensable para participar del proceso de selección, lo colocamos como un documento para la suscripción del contrato? Ah, eso es diferente. ¿Con quién voy a suscribir el contrato? ¿Con los 20 o solo con uno? Con ese que ganó la buena pro. Solo con ese. Entonces, solo a ese que ganó la buena pro, exígele ese documento, que sí es necesario, ¿verdad? Que le va a implicar un costo, sí, pues, pero ya ganó él la buena pro. Con él vas a suscribir contrato. Entonces, que él cumpla esa formalidad. A ver, me menciona, me dice Enrique, pero en el código de ética de cualquier profesional están habilitados, a ver, según lo que entiendo es que Enrique me menciona de que por una cuestión ética todos los profesionales deberíamos estar colegiados. Pero es que en realidad, Enrique, depende, porque eso es si es que tú vas a ejercer tu profesión. Obviamente tú no puedes ejercer tu profesión si no estás colegiado, pero vuelvo a indicar que la experiencia puedo haberla adquirido no necesariamente ejerciendo mi profesión. Y justamente les ponía este ejemplo. En mi caso, yo, por ejemplo, he sido abogada, y justo les ponía el ejemplo porque es una situación que me ha pasado, ¿no? Yo soy abogada de profesión. Me colegié en el año, si mal no recuerdo, 2005, por ahí puede haber sido, en el año 2005. Pagué mi año de colegiatura porque ejercí mi profesión defendiendo, firmando demandas, presentando escritos, etc. Y luego entré a la administración pública donde no realicé funciones de abogado, para lo cual necesitaba estar habilitado, porque mis funciones eran administrativas. Cumplía con el perfil, cumplía con los requerimientos de la entidad y desarrollaba una labor, aplicaba el conocimiento y me desempeñaba en el tema de contrataciones, pero no como abogado, pero la experiencia la estaba adquiriendo. Y no necesitaba, vuelvo a repetir, estar habilitado porque en nuestro caso
La habilitación solamente se necesita para poder suscribir documentos que se presentan, por ejemplo, para el caso de una defensa. Si no, tú puedes tener experiencia en la parte administrativa. Entonces, por eso le indicaba, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, pues sería demasiado limitativo que solicitaran la experiencia o la constancia de habilitación para todos los profesionales, y es que, por ejemplo, podría tranquilamente solicitársele solamente para aquel proveedor que gane la buena pro, y a este, como va justamente a desarrollar labores de procuraduría, a este proveedor sí pues exigírsele definitivamente la constancia, porque además es un requisito indispensable para poder ejercer funciones, en este caso jurídicas, o de abogado, ¿no? De suscribir documentos, informes, etc. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta de repente respecto? Por aquí me dice, pero es algo recurrente. Ah, ok, me decía que el ejemplo que le pongo es algo recurrente. Claro, o sea, es decir, que limiten la competencia, ¿verdad? Claro, es lo más común, podría decirse. Pero justamente, si es que nosotros como proveedores del Estado estamos preparados y conocemos nuestros derechos, entonces podemos hacer frente a cualquier situación de una entidad. Por ejemplo, vamos a imaginar que justamente me colocan un requerimiento así. ¿Qué es lo que señala la norma? Nosotros como proveedores podemos presentar consultas y también observaciones a los procesos de selección. Si, por ejemplo, a mí me pusiesen un proceso de selección con las características que yo les estoy indicando, lo primero que hago sería consultar. Y ni siquiera consultar, sino observar. Señores miembros del comité, de acuerdo al literal A del artículo 2 de la Ley de Contrataciones, se está transgrediendo el principio de libertad de concurrencia, puesto que me están exigiendo una formalidad costosa e innecesaria para el proceso de selección. Por lo tanto, ese requisito debe ser eliminado de las bases del procedimiento de selección, bajo sanción de nulidad por estar transgrediendo la normativa. Listo, cumplí y exigí a la entidad. Puede ser que la entidad haga caso omiso, ¿verdad? Es que no acojo tu observación, no me convenciste, no acojo. Luego publica el tema de, por ejemplo, en este caso, cuando hablamos de procesos de selección, primero tenemos la presentación de consultas, presentación de observaciones, absolución de esas consultas, luego viene la publicación del pliego de absolución de consultas, y a ese pliego que la entidad me absuelve y contesta, nosotros podemos pedir la elevación de observaciones al OCE, para que ya no sea la entidad, y no sea el OCE como organismo supervisor de las contrataciones del Estado el que tenga que entrar a callar en esta situación. Y ahí pues el OCE le dirá, oye, ¿sabes qué? Entidad, un ratito, el proveedor tiene razón, estás transgrediendo la norma, específicamente el literal A del artículo 2 de la Ley de Contratación. Por lo tanto, te exijo que elimines de tus bases ese requerimiento por estar atentando contra el principio de libertad de concurrencia. Entonces, de eso depende, a lo que tú me mencionabas, Enrique. Sí, muchas entidades lo hacen, pero no tenemos que cansarnos de poder conocer nuestros derechos y poder exigir que no se atropellen o que no se vulneren los principios que rigen la norma de contrataciones. A ver, me menciona aquí Hans Reyes. Según los requerimientos del puesto, pero lo correcto es estar colegiado para demostrar que está en pleno derecho de ejercer su profesión. Claro, pero Hans, yo te pregunto, efectivamente, si yo no estoy colegiado, no puedo ejercer efectivamente mi profesión. Pero el trámite de la habilitación, ¿es un trámite sencillo o es un trámite muy engorroso? ¿Qué necesito para habilitarme? Necesito dar un examen, necesito presentar un expediente y que ese expediente sea aprobado por un jurado y ese jurado va a dar un visto bueno, etcétera. O el único requisito que yo necesito para poder habilitarme es ir y pagar. ¿Cuál es el procedimiento para la habilitación? Yo te he puesto el ejemplo del abogado porque para nosotros, no conozco en el tema de otras profesiones, pero para nosotros el único requisito para estar habilitado es el tema del pago. Yo debo, digamos, un año, hoy día pago y ya al segundo está mi habilitación vigente.
porque simplemente implica un pago. Por eso es que, ya entrando a otro tema, actualmente este tema de los pagos en los colegios profesionales está viéndose en el tema de Indecopio, porque está justamente vulnerándose derechos adquiridos, etc. Pero ese es otro tema. Pero yo voy a la formalidad o al procedimiento para poder obtener esa colegiatura. Es algo muy sencillo. Entonces, si es que es algo muy sencillo, que no me va a implicar el hecho de que no se cumpla, entonces yo debo permitir que se promueva el libre acceso. Ahora, sería una cuestión distinta, les voy a cambiar el ejemplo y les voy a decir lo siguiente. Sería una cuestión distinta si lo que yo necesito como requerimiento es un abogado colegiado, ¿sí? Colegiado y titulado, ¿ya? Que son trámites distintos. Yo necesito un abogado, pero Un segundo, parece que Victoria tuvo un pequeño inconveniente. Vamos a esperar que se conecte. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Correcto. Un segundo. Okay. A ver, Victoria. Un segundo, ¿dónde está? Se le fue el audio a Victoria. No, se desconectó. Está como un celular apagado. Ah, genial. Parece que sí. Está apagado. Préndelo. Victoria, ya, ahí estás. Un segundo. Pero no te escucho. Y se volvió a ir. ¿Dónde estás? Hola, Victoria. Oye, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Ya? Ya, solucionado. Ok. Un segundo todavía. Era para ver si estaban atentos. Parece que sí están atentos. Porque si nadie reclamaba en el chat, eso significaba que todos estaban durmiendo y nadie se había dado cuenta que nos habíamos ido. Ah, sí están bien despiertos. A ver. Sí, ya lo comprobamos. Entonces, déjeme para poder compartir la Espérate imagen. para darte el host Ya, otra así vez. es. Sí, ok. Hacer hospedador.
Ya, acá. Listo, a ver. Confírmame si se ven las diapositivas. Sí, ya se ve. Listo. Ok. Ya, perfecto. Mm, Listo. Entonces, a ver, retomamos. Espérate por acá para ver los mensajes que me estaban poniendo. Estamos bien despiertos, Germán. Listo. Entonces, les mencionaba, ¿no? En el ejemplo que les estaba poniendo, en ese caso sí sería distinto, porque el trámite para obtener tu título profesional sí te va a tomar tiempo, sí te va a implicar un trámite administrativo, sí va a poner en riesgo la contratación, porque obviamente no voy a conseguir mi título profesional pues en un día, a media hora, ¿verdad? Mientras que el otro requisito que yo les estoy poniendo, que sería la habilitación, es un trámite meramente, o sea, voy, cancelo y automáticamente me dan mi constancia de habilitación. Por lo tanto, entonces, si la finalidad mía como entidad es procurar que exista promover la libertad, la concurrencia, la mayor competencia, entonces podría tranquilamente, pues, no generar esas exigencias, formalidades muy costosas o innecesarias que no me van a aportar o que no me van a sumar en nada al proceso de selección. ¿Sí? Entonces, en eso, por ejemplo, consiste el principio de libertad de concurrencia. Sí, ok. Entonces, pasemos al siguiente principio. Por ejemplo, tenemos el principio de la igualdad de trato. Vamos a la lectura acá. Dame un segundito. Igualdad de trato. Les voy a dar lectura a lo que dice el artículo 2 respecto del principio de igualdad de trato. Todos los proveedores deben disponer de las mismas oportunidades para formular sus ofertas. Encontrándose prohibida la existencia de privilegios o ventajas y, en consecuencia, el trato discriminatorio, manifiesto o encubierto. O sea, ese que parece pero no es, pero que igual es un tema que faltaba el principio de igualdad. Este principio exige que no se traten de manera diferentes situaciones que son similares y que situaciones diferentes no sean tratadas de manera idéntica, siempre que este trato cuente con una justificación objetiva y razonable, favoreciendo el desarrollo de una competencia efectiva. Esta última parte parece un trabalenguas, ¿no? O sea, parece que se entiende y que no se entiende. Entonces vamos a ir desagregando este artículo para poder explicarles, como justamente les mencionaba yo, con algunos ejemplos. ¿Ya? Entonces, todos los proveedores que deseen participar en el proceso de selección deben disponer las mismas oportunidades para formular sus ofertas. Y esto va dirigido, pues, definitivamente a las entidades públicas, ¿cierto? Porque hay entidades públicas que, por ejemplo, convocan un proceso de selección, pero que, por ejemplo, a sus amiguitos, a esas personas que son allegadas, que son conocidas, para ellos lo ancho y para los demás lo pequeño, pues. Oye, he sido testiga de, por ejemplo, llega un proveedor a presentar su oferta y de pronto pues su oferta no está cerrada y la norma de contratación dice, oye, la oferta tiene que estar cerrada. Y de pronto sale la señorita, pues la secretaria, y acá tengo goma, acá le puedo prestar. Y aquí le presto solamente a quien le interesa pues que presente su oferta. Mientras que a los otros, no se me acabó, justo se me acabó, ¿no? Entonces, ese tipo de tratos justamente son los que la norma prohíbe. Un ratito. Ya. Entonces, justamente eso es lo que la norma prohíbe, más bien lo que promueve la norma es de que todos los proveedores tengan las mismas oportunidades para poder formular sus ofertas. Si yo le he dado cierta instrucción a algunos proveedores, se las debo dar a todos. Y está prohibida, señala la norma, la existencia de privilegios y ventajas, y en consecuencia señala el trato discriminatorio, manifiesto o encubierto. Es claro este tipo de tratos siempre en las contrataciones. Recuerdo mucho que hace como un año y medio más o menos, un proveedor
justo contrataba los servicios y necesitaba irse a presentar su oferta a la ciudad de Lima. Entonces era un proveedor de provincia, pues, ¿no? Así como nosotros que dice, voy a lucharla y me voy a ir a pelear a Lima. Pues, entonces, normalmente estamos acostumbrados en provincia de que la entidad a la que voy a presentar mi oferta sea una entidad pequeña, una oficina pequeña, de un piso, máximo de 2 pisos, pues, ¿no? Y ahí yo voy a saber cuál es la mesa de partes y voy a presentar mi documento. Se va a Lima, llega la entidad, la dirección para presentar el sobre, era acto público, llega y la dirección era un edificio de más o menos unos 10 pisos. Oye, ¿y ahora a dónde voy? Pues no, ¿a dónde presento? Entonces el proveedor llamaba, doctora, voy a presentar. Bueno, pregunta por mesa de partes porque en las bases dice que debe presentar, que va a haber una, ni siquiera mesa de partes porque es acto público. Pregunta dónde es la sala Chavín, porque ahí va a ser la presentación de oferta. Le preguntaba al vigilante, señor, la presentación de ofertas era a las 11 de la mañana y él se había ido 10 y 45 para poder ingresar. 10 y 45 hace ingreso a la entidad. Señores, ¿dónde es la sala Chavín? Un momentito, señora, ahorita la vamos a atender. Se sentó a esperar 5 minutos, 10 minutos y las mesas de parte, las señoritas iban de aquí para allá, seguía llegando gente y nadie le daba razón. Otra vez se paró el proveedor. Señores, ¿dónde se encuentra la sala Chavín? Porque vengo a un acto público. Nada, se llegó a las 11 de la mañana. 11 de la mañana y el proveedor no sabía dónde tenía que ir para la presentación del sobre en acto público. Era un evidente trato discriminatorio, evidentemente había un privilegio hacia alguien que hasta ese momento no se sabía quién era. Y resulta que, bueno, otra vez se comunicaba conmigo el proveedor, doctora, pero mire, no me, ¿sabe qué, señor? Vaya y pida, por favor, que se deje constancia que usted está ahí y acérquese que quiere hablar con el titular de la entidad, con algún responsable, para que puedan, pues, escuchar. Entonces, fue nuevamente el proveedor a ver, pues, a alguien que lo escuchaba. Finalmente lo atendieron a las 11:10 de la mañana. Y justamente cuando bajaba el notario público, del proceso de selección en el que habían declarado que solo hubo un postor que presentó su oferta, porque obviamente el otro estaba abajo. Entonces, obviamente, esto era una clara transgresión al principio de igualdad de trato. Presentamos inmediatamente los escritos ante el órgano de control interno de la entidad. Le pedí que certificara con el vigilante la hora de ingreso. Pedí también como medio probatorio las cámaras de ingreso a la entidad, para que se acreditara que efectivamente él ingresó 10:45 a la entidad, pese a que el acto público era a las 11 de la mañana. Con estos documentos, con este escrito y con la presión que se hizo a control interno, a la entidad no le quedó otra más que declarar la nulidad del proceso y retrotraerlo hacia la etapa de presentación de ofertas, donde tranquilamente pudo presentar su oferta. Obviamente el proveedor presentó su oferta, pero se equivocó, igual perdió, ¿no? Pero el hecho fue de que definitivamente se le protegió su derecho, porque alegamos una transgresión al principio de igualdad de trato, porque no se le había dado las facilidades para presentar sus ofertas, mientras que hubo otro postor a los que efectivamente se los favoreció de manera manifiesta o encubierta, en este caso fue manifiesta, y se le permitió la presentación de su oferta, mientras que al otro pues lo pasearon y no lo dejaron acercarse al acto público de presentación de oferta. Me dice, poco se cumple, se sabe bien de los favoritismos en algunas entidades del Estado. Sí, definitivamente, Hans, yo no puedo pretender tapar el sol con un dedo. Definitivamente, les estoy contando casos que me han pasado, o sea, con un proveedor, con un cliente mío, nos ha pasado. Pero también les digo que definitivamente, cuando uno quiere hacer la lucha, se puede hacer la lucha. En este caso, en este ejemplo que les he contado, nosotros logramos que ese proceso se declare nulo por la transgresión al principio de igualdad de trato y volvieran a convocar la fecha para la presentación de las ofertas, donde a todos los postores se les dé las mismas facilidades para poder presentar sus ofertas. Entonces sí, pues no vamos a negar esos favoritismos, pero no nos podemos cansar en la lucha y decir, pues no, es que siempre es así, entonces ya no participo. Al contrario, ¿no? Justamente porque siempre es así, tenemos que luchar y pelear porque cada día sea menos, porque cada día lo bueno gane a lo malo. La libre competencia, la igualdad de trato, gane justamente a esos favoritismos.
Entonces, para seguir explicando este ejemplo, este principio, también me está prohibido, señala este principio, o dice, este principio señala la norma, exige que no se traten de manera diferentes situaciones que son similares. A ver, y situaciones que son diferentes no sean tratadas con idéntica forma. ¿A qué se refiere? Como les decía, esta es la parte que parece que fuese un trabalengua. Es que a veces en las entidades públicas, con la finalidad de cubrir la transgresión a este principio de igualdad de trato, por ejemplo, hacen lo siguiente. Oye, un proveedor, el que es mi amigo, el que quiero que gane, no ha presentado un documento o quiero dejarlo que subsane su oferta económica. Pero si yo le doy plazo para que él subsane, todos me van a decir, oye, has transgredido el principio de igualdad de trato. Ah, pues pero mira, acá también a él le ha faltado una firma en su propuesta. Entonces, ¿por qué darle a los dos el plazo para que subsanen? La pregunta es, ¿las dos situaciones serán iguales para poder tratarlas iguales? Por supuesto que no, porque mientras que uno, el error que ha tenido es un error subsanable, el error que ha tenido el otro es un error que no se puede subsanar, porque la norma claramente señala que no se puede subsanar la oferta autonómica. No se puede subsanar aquello que la norma lo está estableciendo literalmente que no es posible hacerlo. Mientras que en el otro caso estamos hablando de una firma, de una rúbrica, de un documento, de una declaración jurada, que sí es válidamente subsanable. Entonces, no podemos tratar igual a situaciones que son diferentes, ¿sí? Ni situaciones que son, ni tampoco podemos tratar diferente a situaciones que sí son iguales. Entonces, por eso es que este principio lo que exige es que a todos se les dé las mismas oportunidades y que sean tratados de igual manera, ¿sí? Evitando justamente, pues, tratos discriminatorios, manifiestos o encubiertos. ¿Alguna pregunta sobre este principio? La igualdad de trato. No es la igualdad de género, es la igualdad de trato. ¿Sí? Listo. A ver, vamos al siguiente. Pasamos a ver el principio de transparencia. Este principio, ¿se escucha? ¿Se escucha, Joana? Todo que yo. Este principio de transparencia. Este principio de transparencia, recogido en el artículo 2, señala que las entidades proporcionan información clara y coherente con el fin de que el proceso de contratación sea comprendido por los proveedores, garantizando la libertad de concurrencia y el desarrollo bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad. Este principio respeta las excepciones establecidas en el orden jurídico. Este principio de transparencia implica en que nosotros como entidades públicas, cuando hablamos del primer principio, señalamos, ¿no? Lo que le interesa a la entidad pública es que justamente exista una mayor concurrencia de proveedores posibles. Entonces, todas las actuaciones deben estar orientadas a eso, todas las actuaciones. Entonces, la información que yo voy a proporcionar a los proveedores debe ser totalmente clara y entendible por todos los proveedores. Hay términos de referencia que solo los entiende aquel que los elaboró. Y obviamente eso es una limitante a la concurrencia, porque si yo no entiendo algún requerimiento, obviamente va a quitarme el interés de poder participar. Entonces, la norma señala que todo proceso, que toda contratación debe pues respetar este principio de transparencia y que las entidades deben proporcionar información clara con la finalidad de que sea entendible justamente por todos los que estén, por todos los proveedores que quieran participar, para poder justamente respetar la libertad de concurrencia. A eso se refiere entonces el principio de transparencia. Pasamos al tema del siguiente principio, el principio de la publicidad. Este principio tiene que ver justamente con, no sé si ustedes han escuchado hablar del famoso SEACE.
que es el sistema electrónico de adquisiciones y contrataciones con el Estado. A través de este principio de publicidad, la norma señala que todo el proceso de contratación en su integridad, o sea, procesos preparatorios, proceso de selección, ejecución contractual, debe ser objeto de publicidad, señala la norma, y difusión con la finalidad justamente de promover la libertad de concurrencia y la competencia efectiva, facilitando además la supervisión y el control de las contrataciones. Es decir, que las entidades públicas deben, por ejemplo, publicitar sus bases. ¿A través de qué medio? Del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, el famoso SEACE. Debe, por ejemplo, colgar sus pliegos de absolución y de observaciones. Debe colgar sus bases integradas. Debe colgar la adjudicación de la buena pro. Debe publicar el contrato. Debe publicar los adicionales. Debe publicar el tema de las ampliaciones. Todas las resoluciones y todo el proceso en su integridad debe estar publicado en la plataforma del SEACE, porque justamente esto va a permitir que se haga una correcta difusión de la contratación y que además pues esto va a promover y va a facilitar la libertad de concurrencia y una competencia efectiva. Y además también el hecho de que los procesos de selección en su integridad estén publicitados, estén colgados en una plataforma, debe estar en este caso, facilita también el tema del control y la supervisión de las contrataciones. Porque, por ejemplo, cualquier ciudadano que quiera hacer un control o una supervisión de la forma en cómo se están gastando los recursos del Estado puede ingresar a través de la plataforma del SEACE y poder verificar las contrataciones realizadas. Vamos a dar lectura, esperen un segundito, a una consulta realizada por aquí. Dice, profesora, una consulta, dice. En el caso de contrato de personal CAS en el Estado, por ejemplo, yo postulé a una entidad del Estado donde llegué hasta la entrevista personal, pero no quedé como finalista, la cual ya me había informado por una persona porque era muy cercana al gerente de la entidad, que dicho proceso solo era un saludo a la bandera porque volverían a postular los mismos. ¿Cómo podría reclamar estos hechos, ya que pasan muchas entidades y no son procesos transparentes? Ya, a ver, respecto de esto, el proceso es diferente, una postulación a un proceso, a un concurso CAS, que un proceso a una consultoría a través de la norma de contratación, porque el proceso CAS tiene su propia normativa, tiene su propia regulación, ¿sí? Sin embargo, igual no deja de ser un proceso de una entidad pública, ¿cierto? Entonces, tu pregunta va justamente, dice, ¿qué hago, no? Si yo ya sé que es un saludo a la bandera. En este caso, por ejemplo, el competente para poder resolver cualquier controversia no es el Tribunal de Contrataciones ni entidad, sino en este caso estamos hablando del SERVIR, que es el ente que regula justamente este tipo de contrataciones, porque no estamos aquí bajo el ámbito de aplicación de la norma, ¿ya? Pero bueno, ¿qué es lo que te podría recomendar? Lo mismo que les estoy recomendando en este tema de contrataciones, ¿no? Exigir, pelear, presentar los recursos necesarios, impugnatorios, ante las entidades competentes, en este caso ante SERVIR, que sería la unidad encargada de poder verificar este proceso de personal. Listo. Entonces, hemos hablado del principio también de publicidad. Tenemos también el principio de competencia. Este principio de competencia señala que los procesos de contratación incluyen disposiciones que permitan establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la propuesta más ventajosa para poder satisfacer el interés público que subyace a la contratación.
señalando además que se encuentra prohibida la adopción la adopción de prácticas que restrinjan o afecten la competencia. En este caso, inclusive actualmente el INDECOPI también se encuentra sancionando a través de una comisión que tiene, se encuentra sancionando las prácticas anticompetitivas, ¿verdad? Que me disfracen la competencia. Por ejemplo, el organismo supervisor de las contrataciones, cuando hablamos de algunos de los impedimentos, por ejemplo, señala también que cuando existen empresas que pertenecen al mismo grupo o que tienen acciones, comparten, me parece que es hasta el 30% de acciones, no pueden participar en el mismo proceso de selección, sino es como consorcio, porque no podrían participar de manera separada. ¿Por qué? Porque justamente esto afecta a la competencia porque se entendería que se trata del mismo grupo o se entendería pues de la misma personería jurídica. Por lo tanto, este principio lo que implica es que todas las empresas puedan justamente acceder a la contratación en condiciones de competencia efectiva. Y la competencia efectiva se tiene que dar a todos por igual, ¿ya? Entonces, se encuentra justamente prohibida la adopción de prácticas que limiten la competencia. Como, por ejemplo, además, ¿cómo yo, a ver, me voy a poner a pensar cómo yo como entidad podría incluir una disposición que permitan establecer condiciones de competencia efectiva? Dice, ¿no? Se da mucho en el siguiente caso. A veces se le solicita, yo voy a comprar combustible como entidad pública y voy a pedir dentro de los requerimientos que la empresa que me va a vender el combustible tenga concesionarias en todos los distritos de la región en la que estoy convocando, si yo soy gobierno regional. Y adicionalmente voy a pedir pues que tenga una sucursal, un agente para atender que esté a 50 o a 5 cuadras de la entidad. Entonces, ¿eso qué es? Es un direccionamiento, ¿verdad? Ya no hay competencia porque sé que únicamente el con el que yo quiero contratar es el que está justamente a las 5 cuadras, pues, de la entidad pública, ¿cierto? Entonces, eso definitivamente no está permitiendo una condición o una competencia efectiva, porque ya no hay quien compita. Si solamente puede cumplir determinado proveedor, que justamente es el que tiene su concesionaria, también 5 cuadras al lado de la entidad pública. ¿Qué es lo que está pidiendo? Entonces, no podemos pedir, la entidad pública no podría o no debería pedir aquellas condiciones que no generen una competencia efectiva. Al contrario, yo debería solicitar aquellos requerimientos que puedan ser cumplidos por una pluralidad de proveedores que estén interesados en participar en el proceso de selección. Y yo sé que todos me van a decir, no, doctora, pero usted lo dice, pues, pero igual no se cumple. Es cierto. Y es por eso es que dicen que los principios es algo utópico, ¿verdad? Porque está solamente en el ideal, es lo que debería ser, pero no es. Y efectivamente, yo en ese sentido les doy la razón, pero como les mencionaba hace un momento, depende mucho también de nosotros, de la actitud y de las decisiones que tomemos y de las acciones que hagamos para no permitir o para no dejar que las entidades públicas puedan vulnerar tranquilamente los principios que deben regir la contratación pública. Entonces, mientras más informado esté, es mucho mejor porque la información es la herramienta perfecta, es la herramienta ideal para poder justamente contrarrestar aquellos actos que vulneren mis derechos. Pero si yo no sé que tengo derecho a algo, no lo puedo reclamar. En cambio, si conozco cuáles son mis derechos, si conozco cuáles son los principios, entonces podré justamente exigir su cumplimiento. ¿Ah? Ahora, hablemos del principio de la eficacia y la eficiencia. Este principio señala que el proceso de contratación y las decisiones que se adopten en el mismo deben orientarse al cumplimiento de fines, metas y objetivos de la entidad, priorizando estos sobre la realización de formalidades no esenciales.
garantizando la efectiva y oportuna satisfacción del interés público bajo condiciones de calidad y con el mejor uso de los recursos públicos. Fíjense que este principio de eficacia y eficiencia es uno de los principios que tiene que ver directamente con lo que hablamos en la segunda clase, que justamente era sobre el tema de la gestión pública por resultados, que tenía como finalidad justamente el cumplimiento de los fines, de las metas y de los objetivos de la entidad, ¿cierto? Este principio es la puerta, es lo que me permite a mí como funcionario tomar decisiones y en aras de la famosa discrecionalidad, poder tomar la mejor decisión a pesar de que pueda estar dejando de lado alguna formalidad no esencial con la finalidad de dar cumplimiento a mis fines, metas y objetivos. Ese es un principio bastante importante, bastante protector de la discrecionalidad de los funcionarios públicos. Tanto es así que en la ley orgánica del sistema de control se señala, por ejemplo, de que cuando los funcionarios públicos adopten medidas o tomen decisiones en el marco de este principio de eficacia y eficiencia, ¿verdad? Y que además, pues, las decisiones estén orientadas al cumplimiento de los fines, metas y objetivos, etcétera, no incurren en responsabilidad por el simple hecho de que el funcionario, el auditor, tenga una opinión distinta. Eso es importante porque es, como les repetía, pues es la puerta, es lo fundamental para que el funcionario, en aras de la eficiencia y la eficacia, tome decisiones de gestión, porque la misma norma me está permitiendo que yo pueda dejar de lado la realización de formalidades no esenciales, no me dice deja de lado la ley, sino me dice deja de lado algunas formalidades que no sean esenciales, pero siempre y cuando lo hagas con la finalidad de asegurar el cumplimiento de los fines, metas y objetivos, ¿ya? Entonces, eso tiene que ver con el principio de la eficacia y la eficiencia. ¿Por qué? Porque lo que se busca es que justamente podamos, a través de las contrataciones públicas, a través de la contratación de bienes, servicios, consultorías y obras, se pueda, pues, garantizar la satisfacción del interés público en condiciones de calidad, o sea, algo bueno, y además con el mejor uso de los recursos públicos. Eso es lo que interesa en el principio de eficacia y eficiencia. Entonces, podríamos decir que este principio es la base para la toma de decisiones. Aquel funcionario, aquel gestor público que quiere tomar decisiones y quiere actuar en el marco de la gestión pública por resultado, su respaldo es justamente este principio, la eficacia y la eficiencia. Hans me dice, se aprovechan de lo que la norma, se aprovechan de lo que la ley señala para elegir los proveedores de su interés personal. Pues Hans, te escucho resentido, Hans, te leo resentido. Y tal vez ese es el sentir de muchos proveedores, pero te soy sincera, mira, yo creo que ya se los he dicho, yo siempre prefiero ver el vaso medio lleno que ver el vaso medio vacío. Ese es un dicho muy, muy conocido, es un dicho optimista, ¿no? En el sentido de que tratemos de ver las cosas con optimismo. Te cuento, Hans, en una cuestión muy, muy personal. Yo también he sido en alguna ocasión de mi trayectoria profesional, he sido proveedor del Estado. Y al igual que tú, sentía ese sinsabor de no poder de repente acceder a algunas oportunidades que se presentaban, sabiendo que uno era pues elegible, pero que sin embargo estaba pues como tú dices ya ese proceso todo amañado. Pues, ¿sabes qué? ¿Cómo es que he logrado de repente salir airosa de esas situaciones? Siendo una piedra en el zapato, fastidiando. Cuando no me han dado la oportunidad, me conocían como la reclamona. Entonces, porque en realidad cuando uno siente que están afectando un derecho, pero conoce el derecho que le están afectando, tú no paras hasta que puedan amparar tu reclamo.
Se presenta reclamos hasta las instancias en que tengan que presentarse. Si tengo que presentar queja, presentaré queja. Si tengo que presentar denuncia, presentaré denuncia. Si me tengo que ir a quejarme con el de control interno, me iré al de control interno. Si tengo que ir a la instancia superior, que podría ser el Tribunal de Contrataciones, me iré hasta el Tribunal de Contrataciones. Porque estoy segura que si en una entidad hay actos de corrupción, estoy segura que no es de todos, sino que es de un grupo. Y ahí habrá alguien que podrá escucharme y definitivamente saber que esta situación no puede ser permitida. Y por último, en el extremo de que sea la institución pública toda corrupta, pues tendré que irme a un organismo aparte. Podría irme, por ejemplo, al órgano de control interno o al órgano de control institucional, o sea, a través de la Contraloría. También podría hacer denuncias en el tipo de prevención del delito o de corrupción de funcionarios. Podría irme al Tribunal de Contrataciones o a servir o etcétera al organismo que corresponda, pero siempre y cuando sepa lo que voy a reclamar. Porque si voy a reclamar, pero no sé qué estoy reclamando, entonces no voy a poder conseguir amparo justamente a mis reclamos, ¿ya? Lo único que te sugeriría, Hans, es que sigas intentando. Mientras uno más intenta participar en los procesos, va teniendo también más experiencia para de repente no cometer errores en la elaboración de ofertas y en algún momento va a llegar la oportunidad de que demuestren que son proveedores eficientes, pues cuando llegue esa oportunidad van a llegar muchas más. Entonces, el principio de la eficacia y la eficiencia, les mencionaba pues que es un principio muy importante porque va a permitir la toma de decisiones. Me dice, ¿Contraloría atiende denuncias también? Claro que sí, la Contraloría también tiene una oficina especial para atender las denuncias, ¿no? Ustedes pueden decir, yo quiero denunciar un acto de corrupción, quiero denunciar un acto de incumplimiento, acá han hecho eso, entonces la Contraloría inicia los actos de investigación y iniciará los procedimientos administrativos sancionadores con quien amerite, pues, ¿no? Contra los funcionarios que sean responsables. Tenemos el principio de vigencia tecnológica. El principio de vigencia tecnológica señala que los bienes, servicios y obras que contrate la entidad deberán reunir las condiciones de calidad, modernidad, necesarias para poder cumplir con efectividad la finalidad pública para los que son requeridos, por un determinado y previsible tiempo de duración, con posibilidades de, dice, que puedan adecuarse y además integrarse y repotenciarse si fuese el caso con los avances científicos y tecnológicos. Es lo que me dice en resumen este principio: no compres cosas viejas. Es lo que me dice en resumen. No compres cosas obsoletas. Si estamos hablando, justamente tiene que ver con la tecnología, porque es vigencia tecnológica. Si estamos hablando de tecnología, sabemos que la tecnología es constantemente cambiante, ¿cierto? Entonces, vamos a imaginar que nosotros estamos o estábamos en pleno cambio, pues, de las computadoras, ¿no? De las famosas, que justamente es donde se puede ver el tema del principio tecnológico. Y digamos, pues, que se me ocurre comprar las laptops, y se me ocurre comprar las laptops solamente que tenga, las antiguas, pues, que solamente podías colocar el disquete. Y no me permite luego adaptarla a que pueda ser, por ejemplo, ya no con disquete, sino también con memoria, ¿verdad? Entonces, imagínense, pues, que una entidad salga a comprar bienes que son obsoletos, que no van con la vanguardia, que no van con la tecnología. Y para eso, justamente, está el estudio de mercado, porque en el estudio de mercado es la primera oportunidad que se tiene en que el proveedor pueda hacer conocer a la entidad que se está comprando, por ejemplo, bienes obsoletos, ¿sí? Oye, entidad, tú estás comprando un equipo que con el tiempo no va a poder ser repotenciable. Entonces yo te sugiero que tú compres un producto que puedas adaptarle esta circunstancia. Entonces eso, por ejemplo, es recogido por el área usuaria y el área usuaria tendrá que modificar sus requerimientos con la finalidad de comprar productos que puedan durar por un determinado tiempo. Ahora con este tema de los televisores, ¿verdad? Hubieron unos televisores que, por ejemplo, decían que con el tiempo ya no iban a ser utilizables.
porque no tenían una configuración. Entonces, la entidad para comprar tiene que estar justamente, como dice ese programa de televisión, tiene que estar en todas, porque tiene que saber efectivamente cuál es la vigencia tecnológica, qué es lo último, para poder justamente solicitar ese tipo de bienes y asegurarse de que no esté comprando productos que son obsoletos o que no van a tener una vida útil adecuada en la entidad. De repente dice, oye, los voy a comprar, pero están baratísimos. Sí, pues, están baratísimos, pero finalmente no te van a servir, menos aún si no los vas a poder adecuar o repotenciar. Entonces, ese es un principio que recoge la norma de contrataciones hacia la modernidad, la vigencia tecnológica de los bienes. Tenemos también el principio de sostenibilidad ambiental y social. Este principio señala que en el diseño y desarrollo de los procesos de selección, de contratación, se deben considerar criterios y prácticas que permitan contribuir tanto a la protección del medio ambiente como a la protección del desarrollo humano. Y, por ejemplo, en virtud a este principio, las bases de los procedimientos de selección otorgan un puntaje especial para aquellas empresas denominadas empresas promocionales. ¿Saben quiénes son las empresas promocionales? Las empresas promocionales son aquellas empresas que tienen dentro de sus trabajadores, me parece que es el 30% de sus trabajadores tienen una discapacidad. Esas son las empresas promocionales. Entonces, en base a este principio de sostenibilidad ambiental y social, la norma exige que a estas empresas se les asigne un puntaje especial por el simple hecho de ser este tipo de empresas, porque estamos promoviendo la sostenibilidad social. Y en cuanto al tema de la sostenibilidad ambiental, por ejemplo, también ya la norma exige de que las entidades públicas, cuando van a contratar determinados servicios, soliciten justamente o que se obtengan prácticas o criterios que permitan contribuir a la protección del medio ambiente. Por ejemplo, si una entidad va a contratar el servicio de limpieza, puede, en virtud a este principio de sostenibilidad ambiental, requerir que los productos que se van a utilizar para el cumplimiento de este servicio sean productos biodegradables, sean productos no tóxicos, sean productos ecológicos, etc. Todos estos criterios sirven pues para aplicar el principio de sostenibilidad ambiental y social. ¿Sí? Es para contribuir con la protección del medio ambiente y la protección del desarrollo humano. Tenemos también el principio de equidad. El principio de equidad está referido, este es un principio que busca que las partes, ¿quiénes son las partes en una contratación pública? Por ahí ya lo dijimos antes, ¿verdad? La entidad y el proveedor. Este principio que tienen estas partes guarden una razonable equivalencia y proporcionalidad, ¿sí? O sea, que no sean así ni que sean así, sino que sean proporcionales, razonables, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Estado y a la gestión integral en general. Definitivamente, en un contrato de la administración pública, donde una parte es la administración y la otra parte es el proveedor del Estado, quien tiene mayores prerrogativas es la entidad. Por ejemplo, la entidad puede ordenar adicionales y el proveedor simplemente tiene que cumplirlos. No se puede negar, ¿verdad? Eso, por ejemplo, es una prerrogativa que justamente no va con el principio de equidad, pero que sin embargo se permite porque es la entidad, porque es la administración pública, son los recursos públicos. Sin embargo, como regla general, lo que se exige es que las prestaciones y derechos de las partes deban guardar una razonable relación de equivalencia y proporcionalidad. Entonces, justamente en este principio nosotros podemos hablar, por ejemplo, del principio del equilibrio económico del contrato. Es decir, no puede existir una parte que se perjudique a costas del beneficio de otro. Este principio proscribe justamente este tema de práctica. Más bien lo que incentiva es que tanto la entidad como el proveedor vean satisfechos sus intereses en una relación equivalente de proporcionalidad. Y tenemos, finalmente, el principio de integridad, que es un principio que yo creo que tiene
un nombre propio. Este principio se introdujo como una modificación a la 3022.5, justamente en la coyuntura dada por los actos de corrupción con estas megaempresas que fueron las empresas de Odebrecht. Este principio señala que la conducta de los partícipes en cualquier etapa del proceso de contratación debe estar guiada por la honestidad y la veracidad, evitando cualquier práctica indebida, la misma que en caso de producirse debe ser comunicada a las autoridades competentes de manera directa y oportuna. Yo creo que este principio ni siquiera debería estar tal cual escrito, ¿verdad? Porque ese es un principio que debería estar innato a toda contratación. Pero sin embargo, frente a los hechos que ya les mencionaba, frente a estos hechos de mega corrupción, es que el legislador vio necesario consignar el principio de integridad. Y es más, dentro del procedimiento de selección, dentro del contrato, ahora se exige colocar una cláusula de no soborno, una cláusula justamente de impacto de integridad. De decir, no soy corrupto ni me voy a dejar corrompir durante el proceso de selección. Eso es lo que me dice este principio, que toda la conducta de los partícipes justamente debe estar guiada por la honestidad y la veracidad, ¿ya? Inclusive, la norma también sanciona con nulidad la vulneración de este principio. Es decir, cuando se detecte que se ha vulnerado este principio de integridad, es decir, que la conducta esté guiada por la honestidad y la veracidad, los contratos suscritos pueden ser inclusive hasta declarados nulos por la transgresión de este principio de integridad. Estos son entonces, o estos serían los principios que rigen las contrataciones públicas. Recuerden ustedes que al inicio les mencioné que no solamente estos son los principios que se van a aplicar, sino es que también pueden existir otros principios del derecho público que también son aplicables a la norma, a las contrataciones públicas. Tenemos, por ejemplo, el principio de presunción de veracidad. ¿Sí? Este principio de presunción de veracidad, que ya se los mencionaron en algún momento, es un principio recogido de la Ley del Procedimiento Administrativo, la Ley 27444, que señala, por ejemplo, que todos los documentos presentados por los proveedores, en este caso en un procedimiento administrativo, un procedimiento de selección, se deben considerar como verídicos, como ciertos, y solamente puedo desvirtuarlos si tengo una prueba concreta sobre la no veracidad de estos documentos. Ese, por ejemplo, es un principio de otra área, pero que también se aplica a la norma de contratación. Y así existen otros principios, por ejemplo, el principio de razonabilidad, el principio de proporcionalidad, etc. Cualquier principio de otra rama del derecho también puede ser válidamente aplicable a las contrataciones públicas. Primero estos principios, pero supletoriamente cualquier otro principio que puede regular una conducta dentro de la norma de contratación. ¿Sí? Listo, chicos. Miren, conmigo, en mi caso, habríamos terminado la clase del día de hoy respecto de los principios. Quisiera saber si tienen alguna pregunta, alguna consulta. ¿Todo ok? ¿Sí? Chicos, ¿todo ok? ¿Todo ok? Perfecto. Pablo me dice todo ok. Listo. Entonces, les cuento que el día de hoy tenía que dejarles también un foro, ¿verdad? Una pequeña práctica. La anterior ya está presentada, ¿verdad? Joana ya está calificada también, en proceso de calificación. Entonces tenemos para la siguiente clase, yo le voy a pasar a Joana en breve, un par de minutos, terminando la clase, le voy a pasar una hojita con ciertos supuestos. Ya como mi clase ha sido bastante explicada, con ejemplos, con casuística, entonces con esa misma casuística vamos a aplicar la práctica. En esta práctica yo les pongo algunos supuestos y ustedes, debajo de cada concepto, de cada premisa que yo les dé, me tendrán que consignar cuál es el principio que se cumple o cuál es el principio que se incumple en ese supuesto que les estoy planteando, ¿no? Por ejemplo, a ver, les diré, pues la entidad consignó, pidió una constancia de habilitación como documento de presentación obligatoria para tal proceso y no habían proveedores. ¿Qué me tendrán que decir ustedes? Esa actitud vulnera el principio de libre concurrencia y el de competencia.
¿sí? Por ejemplo, otro caso podría decir, la entidad les dio las mismas oportunidades a ambos postores de presentar sus ofertas. El principio que se ha cumplido en este caso es el principio de igualdad de trato. Perfecto. Eso es lo que quiero que hagan, que me diferencien en todas, cada una de las premisas que yo les consigne, cuál es el principio, o que se vulnera o que se cumple. ¿Sí? Listo. Entonces se lo paso en un momento a Joana para que pueda compartir. Conmigo será hasta la próxima oportunidad. Listo, chicos. Buenas noches. Chao, Joana. Yo te dejo con ellos. Nos vemos. Chao, chao. Hasta el jueves. Sí, hasta el jueves, Victoria. Gracias.